Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Esto que estamos viendo aquí, ese es el Valle del Cedrón. Estamos viendo aquí el Valle del Cedrón, por donde dice que venía este torrente. El Valle del Cedrón es lo que se encuentra entre el Monte del Templo en Jerusalén. Ahí está el Monte del Templo y se alcanza a ver un poquito la cúpula dorada, el domo de la roca. Y de este lado está el Monte de los Olivos. Nos encontramos aquí en este huerto que es el huerto de Getsemaní. Es donde se llevaron a cabo los hechos que narraremos, que leeremos en el Evangelio de Juan a continuación. Y en este huerto se construyó esta iglesia que se conoce con el nombre de la Iglesia de la Agonía, una iglesia que se construye conmemorando esa agonía, ese sufrimiento que tuvo Yeshua en este lugar, a tal grado que sudaba como gotas de sangre. Y dice aquí en el capítulo 18, en el versículo 1, habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. O sea, oró la oración de intercesión de Juan capítulo 17, ese capítulo que grabamos, esa oración que grabamos ahí en el muro de los lamentos, ahí muy cerquita del monte del templo. Y dice que entró con sus discípulos aquí en el capítulo 18 a un huerto. Y también Judas, Yehudá, el que le entregaba. El que le entregaba a Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Yeshua Nazareno. Yeshua les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Yeshua Nazareno. A Yeshua Nazareno. Este título Nazareno, relacionado con esa palabra netzer de la que habló el profeta Isaías. Un netzer, un vástago, un retoño que ha de surgir de David. Estos olivos representan esa larga vida, el aceite que trae sanidad, el aceite que trae purificación, el aceite de la unción con el cual el hijo de David habría de ser ungido. Por eso en este lugar de donde se extrae ese aceite, esta prensa de olivo, por eso este fue el escenario perfecto para que el hijo de David mostrara de qué manera habría de entrar al reino, a través de su humildad, a través de su humillación. Les pregunta Yeshua: ¿a quién buscáis? Y les dicen: a Yeshua Nazareno, aquel de quien habló el profeta Isaías, ese netzer, ese retoño, ese hijo de David que está pretendiendo rebelarse ante Roma. Venimos a buscarle a él. Eso es lo que ellos estaban buscando, un rebelde, alguien que se opusiera al imperio romano. Y aquí simplemente se declara ser él, el que es el nazareno, el que es el retoño, el vástago de Isaí, el que está anunciado que habría de venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y respondió Yeshua: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad a ir a estos. Y les dice: dejen ir a estos, a mí es a quien buscan, déjenlos ir a ellos. A mí es a quien buscan, dejen ir a ellos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yeshua entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y pues en ese momento Yeshua muestra la manera en que él tomaría el reino. No con espada, no con ejército, no con fuerza, no con poder humano. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él nos va a dar un gran ejemplo y nos va a mostrar cómo se obtiene el reino. El reino no se toma con violencia, no se toma con armas, no se toma con espada. Se toma, como él hizo, con un estandarte de amor. Es así como él tomaría el reino. Es así como él manifestaría al gobernante de aquella época en este lugar: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Voy a hacer las cosas de otra manera. Así que, recorriendo este huerto de Getsemaní, tenemos una gran lección. A ti que tienes que tomar la justicia en tu propia mano y tomar las armas, recuerda estas letras en rojo: mete la espada a la vaina, mete la espada a la funda. No es así como vas a triunfar, no es así como vas a ganar, con violencia. El que a hierro mata, a hierro muere. No será así como el Creador va a tomar el reino. Será con el ejemplo de humildad y de sumisión de su Hijo, por cuanto el que se humilla será exaltado. Bendito sea Yeshua por ese gran ejemplo de humildad. Venimos del huerto de Getsemaní y venimos recreando la caminata que tuvo Yeshua del monte del huerto de Getsemaní por el valle del Cedrón, rumbo al palacio de Caifás. Es a donde nos dirigimos para grabar el siguiente episodio de las letras rojas, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Es ahí donde lo grabaremos. Y para venir de el huerto de Getsemaní rumbo al cuartel, a las oficinas de Caifás, donde tenía ya unas celdas, el lugar que se ha encontrado con evidencias de esas celdas, tuvo que pasar Yeshua por este lugar. Él cruzó este lugar estando preso, encadenado por los romanos. Tuvo que pasar por la ciudad que su padre fundó. Ahí está Ir David, la ciudad de David. Así que Yeshua tuvo que pasar por este lugar que su padre fundó como Sión, como la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y aquí donde se le anunció a David que un hijo suyo reinaría para siempre, por aquí él estaba pasando, siendo encadenado, rumbo a su arresto, a su confrontación con el sumo sacerdote. Y podemos entender aún mucho más su sentir de tristeza, pero al mismo tiempo de gozo, porque él sabía que esa tristeza se iba a convertir en gozo. Y estamos aquí justo a la puesta del sol en este día, dirigiéndonos hacia el lugar que escenifica las letras en rojo que estudiaremos en este capítulo 18 del Evangelio de Juan. Estas palabras en rojo que quedarían grabadas para la historia y que nos darían una muestra de humildad y sobre todo algo en lo que el día de hoy quisiera yo hacer énfasis. ¿En qué consiste el reino? El reino prometido a David. ¿Qué clase de reino es el reino de David? ¿Qué clase de reino será? ¿Será un reino como cualquier otro? ¿Será un reino, un gobierno, un imperio como todos los demás que han surgido? Bueno, ya el profeta Daniel
nos da un destello en su profecía que ese reino será un reino diferente. Será un reino distinto a todos los que han pasado por esta ciudad y han destruido una y otra vez. Esta ciudad ha sido destruida muchas veces. Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Una y otra vez diversas religiones, diversos ejércitos han pasado por aquí, estableciendo su poderío. Y todos esos imperios que han pasado por aquí están representados en la estatua de Nabucodonosor. En esa estatua que erigió Nabucodonosor y que sería derribada por una piedra no cortada con mano, una piedra que descendería del cielo y que derribaría esa estatua, derribaría el carácter, la actitud de todos los reinos de la tierra. Ahorita que venía para acá, el taxista que nació aquí en Jerusalén, que ha vivido aquí toda su vida, le hice una pregunta, un taxista de origen árabe, le dije: ¿y qué opina usted de todos los conflictos que hay aquí? Y bueno, pues él estaba quejándose un poco porque decía que no había turistas en este momento, que no había mucho trabajo. Y le dije: ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Me dice: dice, porque todos los conflictos acá, las guerras, pues espantan a los turistas. Ya los turistas no quieren venir. Y le pregunté: ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de los conflictos? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Algún día esta ciudad, Jerusalén, será la ciudad de paz? ¿Usted qué opina? Y él dijo, ya de manera muy sin esperanza, de manera ya muy desilusionada, dijo: aquí nunca va a haber paz. Aquí nunca va a haber paz. Y le dije: ¿por qué? Dijo: porque los líderes que gobiernan todo esto solo piensan en dinero. Para ellos su Dios es el dinero. Eso es lo único que buscan: dinero, poder. Entonces, mientras todos busquen eso, pues nunca va a poder haber paz. Así que, pues fue una plática interesante de un habitante de Jerusalén mientras nos dirigíamos a este lugar donde Pedro negó a Yeshua 3 veces, donde Yeshua expresó unas palabras que quedaron grabadas en tinta roja en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, unas palabras que bien haríamos en estar atentos, en guardar en nuestro corazón. Y son estas palabras en las que meditaremos el día de hoy, en el lugar donde fueron inspiradas, palabras que él tuvo que probar con hechos, palabras que cuando fue cuestionado aquí por el sumo sacerdote, palabras que declararía más tarde en otro video que haremos, en el lugar donde es confrontado por Poncio Pilatos. Así que estamos llegando a este lugar de la negación de Pedro. Pedro le había dicho que estaría dispuesto a dar su vida por él, pero Yeshua le anunció que iba a negarle 3 veces antes de que el gallo cantara. Vamos rumbo allá. Bueno, aquí vienen estos estudiantes que se echaban la caminata desde Getsemaní hasta este lugar donde trajeron arrestado a Yeshua. Este lugar se conoce con el nombre de St. Peter in Gallicantu. St. Peter in Gallicantu, el lugar donde cantó el gallo. Y es aquí donde Pedro vino siguiéndole hasta acá. Dice la escritura que le seguía de lejos, y es donde entraron al patio del sumo sacerdote
y vio lo que iba a acontecer con Yeshua, como le tenían arrestado. Y es aquí a donde le preguntaron a Pedro si era de sus discípulos, y en 3 ocasiones le negó. Y cuando cantó el gallo, su mirada se cruzó con la de Yeshua y recordó el dicho: antes de que el gallo cante, habrás negado 3 veces que me conoces. Y esta es una vista maravillosa de Jerusalén, del Monte de los Olivos, de la ciudad antigua, a la puesta del sol, y un escenario ideal para reflexionar en estas letras en rojo del capítulo 18. Bueno, después de una larga caminata llegamos por fin aquí, a este lugar que conmemora ese hecho en el que Pedro habría de negar a Yeshua 3 veces. Aquí es una representación artística en la puerta de esta iglesia de esa cena de Pascua, donde Yeshua dijo a Pedro que le habría de negar 3 veces. Y aquí vemos a Pedro entre los discípulos diciendo que él estaba dispuesto a dar su vida por él. Y bueno, pues todo eso sucede aquí. Vamos a entrar. Y pues estamos nada menos que en un 24 de diciembre aquí, así que ya se imaginarán todo lo que hay aquí. Por supuesto que está en esta iglesia aquí en Jerusalén, este lugar alto, el arbolito de Navidad, el nacimiento, y pues todo esto, por supuesto que en esta época pues tiene mucho significado para los cristianos. Esto es lo que está construido encima de las celdas. Síganme por acá, Omar y aquí, vengan. Y bueno, esto está construido encima de donde ahorita vamos a ir, acompáñenme. Y esta iglesia está construida encima de las ruinas de estas celdas, incluso de una cisterna. ¿Recuerdan algún profeta que fue echado a una cisterna? Okay, el profeta Jeremías. Bueno, pues aquí pues ya empieza a estar más oscuro. Seguramente casi no ven. No se preocupen, está muy oscuro. Vamos ahorita donde hay un poco ya más de luz. Y esto está construido justo encima de esa cisterna. De hecho, vamos a bajar hasta la cisterna. Esa cisterna es muy posible que tuvieron ahí a Yeshua, así como a Jeremías. Y esta es una capilla que está construida en esa cisterna. Miren, vean aquí. Bueno, esa es la cisterna. Ahí vamos a bajar. Y se han encontrado en la piedra grabadas esas cruces del periodo bizantino. O sea que este fue un lugar de culto en la época bizantina. Y de acuerdo a la tradición, aquí es donde tuvieron preso a Yeshua. Estas eran las oficinas del sumo sacerdote de Caifás. Es aquí donde lo trajeron para ser examinado. Es aquí donde se va a presentar ante Anás, ante Caifás. Y es aquí donde va a pasar sus últimos momentos antes de ir a la cruz. Así que vamos a bajar ahorita a aquel lugar donde él voluntariamente fue atado. ¿Recuerdan otro acontecimiento donde él es atado? Donde hay un episodio de la atadura. Sí, la atadura de Isaac. Aquí lo vemos en esta representación de
de la mirada que cruza con Pedro, del gallo que está cantando, y que nos recuerda ese episodio. Vamos a las cárceles, donde también, ¿se acuerdan la tradición? Esa misma cárcel es donde estuvo Pedro. ¿Se acuerdan que trajeron a Pedro después de que llevó a cabo ahí una sanidad, un milagro, y los encarcelaron? Bueno, y también donde encarcelaron precisamente a Pedro después de esa señal, y que les amenazaron que dejaran de predicar. Bueno, también eso fue aquí. Vamos a ir para allá. Estamos ya aquí en el interior de esta iglesia que conmemora o que recuerda el arresto de Yeshua, la atadura de Yeshua, un episodio muy conocido en la tradición judía, la atadura de Isaac. Así como Isaac fue atado y él estuvo dispuesto a dejarse ser atado, y así como aparece en el libro de rezos judío, de que por esa atadura de Isaac y por su mérito sean perdonados todos los pecados del pueblo de Israel. Bueno, de la misma manera esta atadura, esta entrega voluntaria, de acuerdo a los evangelios, es la que nos asegura el perdón de pecados. Y estamos aquí en este sitio que tiene algunas cruces que se han grabado, cruces bizantinas que se grabaron ahí. Hay una cisterna aquí donde vamos a entrar y donde vamos a reflexionar en las palabras de este capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a reflexionar en las letras en rojo que Yeshua le dice al sumo sacerdote Anás. Aquí fue interrogado. Yeshua, de acuerdo a la tradición, fue este lugar donde tenían encarcelados a aquellos que se rebelaban contra el régimen religioso, el régimen político de la época. Y este lugar, por sus características geográficas, arqueológicas, de acuerdo a algunos historiadores expertos, es donde se llevó a cabo el episodio que vamos a considerar a continuación. El episodio de la entrevista que tiene Yeshua, ese momento en que se presenta ante el sumo sacerdote Anás y es interrogado por lo que estaba predicando. Vamos a las letras rojas en este lugar, que nos va a ayudar a enamorarnos más y a apreciar más lo que el Cordero de Dios, lo que aquel que se dejó atar hizo por nosotros. Señor, considera la atadura de tu siervo sufriente. Considera su atadura, y por esa atadura perdona nuestros pecados. Estamos bajando aquí a la parte interna, la parte más baja de este lugar, donde se tiene una cisterna y donde muchísimos peregrinos que vienen acá, en uno de los lugares centrales para la tradición cristiana desde la época bizantina. Este lugar era un lugar de culto muy importante para todos los peregrinos cristianos que venían aquí. Desde el IV siglo, este lugar se tenía como un lugar de veneración, un lugar de peregrinaje. En esa parte de arriba se tienen grabadas en la piedra unas cruces bizantinas, y de acuerdo a la tradición, este lugar es un lugar donde tuvieron a Jesús de Nazaret, a Yeshua. Por eso es que en este lugar, donde, si esta tradición es así, se bajó al Cordero de Dios, se le tuvo aquí encerrado antes de comparecer ante Anás y Caifás, pues entonces este lugar es un lugar que
que está muy apropiado en toda la descripción de un salmo que se lee aquí, que lo vamos a leer a continuación, que es el Salmo 88. Y vamos a leer lo que este escritor del Salmo 88 expresó, y nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimo que ver con los padecimientos de Yeshua en este lugar. Es típico, es tradicional venir a este lugar y leer el Salmo 88, ya que el lugar invita a reflexionar en estas palabras del Salmo 88, que vamos a usar como preámbulo a el interrogatorio que tiene Yeshua en el capítulo 18 con el sumo sacerdote Anás. Así que no se sientan ahí, tienen un momento, que este momento sea un momento de reflexión, de recordatorio de los padecimientos de su Salvador, de nuestro Salvador, de lo que Él hizo por nosotros, y pensemos en lo que dice este salmo en relación con aquel que en algún lugar de estos fue apresado, arrestado y atado por todos nosotros. Como dijo Caifás, es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, sino siendo el sumo sacerdote profetizó que Yeshua habría de morir no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo soy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Bendito seas, Yeshua, por ese ejemplo tan grande que nos diste de humildad, de sumisión a la autoridad, a la voluntad de tu Padre. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a tener esa actitud tan mansa y humilde con la cual tú fuiste llevado al matadero. Bendito sea Yeshua. Amén. Bueno, pues es en este lugar donde vamos a cerrar con esta porción de las letras rojas del Evangelio de Juan, en el capítulo 18
y vamos a leer del versículo 19 al 24. Vamos a leer con esta panorámica en este lugar que, de acuerdo a los historiadores, es el lugar donde se tuvo encarcelado a Yeshua. Aquí es donde compareció de noche, algo ilegal en la época. Lo trajeron aquí de noche, se llevaron a cabo una serie de irregularidades en su juicio. Se transgredió, por supuesto, la ley en la manera en que se le juzgó. Es aquí donde él voluntariamente, como dice el profeta Isaías, fue llevado como cordero al matadero. Y vamos a ver el ejemplo de ejemplos en su interrogatorio ante Anás, y vamos a ver las letras en rojo que él le expresó al sumo sacerdote en aquella época. Verso 19 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y le está preguntando el sumo sacerdote sobre lo que él enseñaba sobre sus discípulos, y Yeshua lo único que le dice es: yo no he hablado en secreto. Todo lo que es mi doctrina, todo lo que tuve que decir, lo enseñé abiertamente en la sinagoga, en el templo. Y aquí esto nos expresa una actitud que él tuvo de hablar abiertamente, hablar públicamente, sin temor por supuesto, al rechazo, por supuesto, a la muerte inminente que él sabía que vendría. Él públicamente habló de todas estas cosas. Y le dice en el verso 21: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y bueno, pues esta respuesta parecería irrespetuosa, por estarle diciendo al sumo sacerdote: ve y pregúntale a los que me oyeron. Pero también, de acuerdo a lo que estudiamos en el nivel intermedio, una posibilidad es que pues simplemente aquí Yeshua no está reconociendo a este sumo sacerdote Anás. De hecho, había mucha corrupción en aquella época. Los sumos sacerdotes obtenían su lugar muchas veces por medio de la corrupción, por medio de pagar altas sumas de dinero, y muchos de estos sumos sacerdotes eran ilegítimos. Así que simplemente Yeshua le está contestando en base a lo que la autoridad de este sumo sacerdote representaba, pero en realidad, por lo que va a decir a continuación, no estaba siendo irrespetuoso. Simplemente lo que le está diciendo es: yo no he escondido nada de lo que enseñé. Yo todo lo que enseñé lo hice públicamente. Aquí, por supuesto, que los que estaban ahí al lado le dijeron, lo golpearon. Dice ahí en el versículo 22: cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí cerca, allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Yeshua le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y aquí la única pregunta que está haciendo Yeshua es: ¿por qué razón me golpeas? ¿Qué fue lo que dije de mal? O sea, ¿qué dije de mal al haber dicho que todo lo que tenía que decir lo hablé públicamente en el templo, en las sinagogas? Y Anás entonces le envió atado a Caifás, y ahí vemos la atadura. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y después de eso viene la negación de Pedro. Viene cuando Pedro le niega. Y finalmente, en la última parte de este capítulo 18, nos vamos a ir al interrogatorio que tiene Yeshua ante Pilato. Eso lo vamos a grabar en otra parte, y ese va a ser el clímax de este capítulo 18, donde reflexionaremos en una de las enseñanzas más importantes de Yeshua para entender en qué consiste ser parte de su reino. Nos vamos a ir a un lugar muy probable donde se llevó a cabo el interrogatorio con Pilato,
un lugar que se llama la Fortaleza Antonia, y ahí cerraremos este capítulo 18. En el capítulo 18, en la parte final del capítulo 18, en las letras rojas en el Evangelio de Juan, vamos a entrar a este lugar aquí en la ciudad antigua de Jerusalén, y es el lugar donde, después de haberlo tenido allá en la cárcel con Caifás, allá en el lugar donde fue interrogado por Anás, por Caifás, después lo trajeron ante Poncio Pilato, y esta es la cárcel donde tenían en aquella época a los rebeldes. Esta es la cárcel de Barrabás. Estamos entrando aquí a la prisión de Cristo. Esto es el lugar donde, antes de comparecer ante Pilato, lo tuvieron en esta cueva. Es una cueva muy pequeñita, aquí bajo tierra subterránea. Y de aquí, de acuerdo a la tradición católica ortodoxa griega, es aquí donde lo tuvieron. Estamos ahora donde, de acuerdo a la tradición, es la prisión de Barrabás. Esta es la prisión donde tuvieron a Barrabás, aquel que fue el que quedó libre a cambio de Yeshua. Y estamos recorriendo los lugares donde trajeron a Yeshua para ser entrevistado con Pilato. Y bueno, ahora estamos aquí más abajo, y este es el lugar exacto donde dice que es la prisión de Barrabás. Ya bajamos aún más, y este es así de plano un calabozo. Y en este calabozo es donde tenían a Barrabás. Entonces ya podemos empezar a sentir el ambiente que se experimentaba acá. ¿Qué tal el ambiente aquí? Se siente muy tétrico. Imagínate. Se siente tétrico, se siente pesado. Imagínense. Y bueno, pues todo esto nos sirve de un gran escenario y panorama para la grabación que vamos a hacer, esa entrevista extraordinaria en la que Yeshua expresa esas letras en rojo a Poncio Pilatos y le habla acerca de su reino. Todo eso nos muestra y nos va a enseñar en qué consiste ser discípulos y parte del reino del Mesías sufriente. Estamos entrando aquí en Jerusalén a un convento franciscano que se llama el Convento de la Flagelación. Y aquí está toda una explicación que nos dice lo que se encuentra aquí. Del lado derecho, esta iglesia que encontramos aquí, que conmemora la flagelación, ya que de acuerdo a esta tradición católica fue aquí donde se llevó a cabo la flagelación. Es aquí donde fue azotado Jesús de Nazaret. Y este es también el pretorio. El pretorio, esta área de aquí, en algún lugar de aquí es donde estaba el pretorio o el patio de la Fortaleza Antonia, un cuartel general romano que custodiaba el templo en Jerusalén por si hubiese alguna revuelta, por si el pueblo judío se rebelaba ante el imperio. Ahí estaban acuartelados los soldados, sobre todo en las fiestas judías, en la fiesta de la Pascua. Ahí estaban encuartelados los soldados tratando de mantener el orden. Y es durante justamente una fiesta de la Pascua que traen aquí a Yeshua como un rebelde al imperio romano
y es aquí donde va a ser interrogado, donde va a ser azotado. Hay un lugar alterno también que se piensa, que de hecho es el que mostramos en el Evangelio de Mateo, donde también se dice que ahí pudo haber sido, y donde también ahí los soldados lo golpeaban, se burlaron de él. Y bueno, pues esto es lo que ahorita ustedes encontrarían en el lugar donde todo este sacrificio se llevó a cabo. Así que Pilato lo entrevista aquí, Pilato lo interroga para ver qué decía él de sí mismo, y por cuanto no obtuvo una respuesta que le hiciera pensar que era verdaderamente un rebelde en contra del reino, lo mandó a azotar para interrogarlo, para tratar de sacarle alguna declaración, y todo eso se llevó a cabo en algún lugar de este espacio. Así que, considerando que este es el lugar, considerando que este es el pretorio, el patio de ese palacio, de esa fortaleza militar romana, es aquí desde donde reflexionaremos en las letras en rojo. Y antes de irnos a las letras en rojo, para concluir este capítulo 18, vamos a este otro lugar, que es otra iglesia, como podrán ustedes ver. Es otra iglesia que esta iglesia fue construida para recordar la condenación. El momento en que Pilato ya da la orden de que Yeshua sea crucificado. Aquí es donde lo presenta, después de haber sido azotado. Aquí es donde les dijo que estaba dispuesto a soltar a uno de los prisioneros, y soltaron a Barrabás. Soltaron a Barrabás y dijeron que qué habrían de hacer con Yeshua, llamado el Mesías, y todos dijeron: crucifícale. Así que este es el lugar donde podemos meternos a una máquina del tiempo y reflexionar en estas palabras en el Evangelio de Juan, que es en lo que vamos a pensar el día de hoy, y es en lo que pediremos a aquel que se entregó por nosotros que grabe estas letras en rojo que fueron grabadas en estos capítulos del Evangelio de Juan. Desde el pretorio, en la fortaleza Antonia, en Jerusalén, en nuestra serie Las Letras Rojas. Ahora sí, vámonos con nuestro estudio en el día de hoy. Bueno, pues continuamos aquí en el pretorio. Este lugar es el que se conoce actualmente aquí en Jerusalén como el pretorio o el patio de esa fortaleza romana, la fortaleza Antonia, donde le presentaron a Yeshua a Pilato, después de que lo tuvieron allá en el palacio de Caifás, donde hicimos la grabación de la primera parte del capítulo 18. Después de ahí se lo trajeron aquí a esta fortaleza, que en la introducción les platiqué que en realidad era un cuartel general, un cuartel militar del ejército romano, que custodiaba el orden aquí en Jerusalén, en el templo, sobre todo porque venía gente de todo el territorio de Judea, venían a celebrar una fiesta de independencia. Entonces ustedes se imaginan estar celebrando aquí en Jerusalén una fiesta de independencia, y está aquí un rebelde Galileo que dice ser el rey de los judíos, que es el que tienen todas las esperanzas de que los va a liberar de este régimen romano. Así que es por eso que lo traen acá como un rebelde al imperio. Está él aquí ante Poncio Pilato,
y es lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. A partir del versículo 28 vamos a leer lo que se encuentra ahí del versículo 28 en adelante, y vamos a enfocarnos en las letras rojas de este Evangelio. Y es por eso que les he estado recomendando a lo largo de este estudio de las letras rojas que complementen este estudio con el nivel intermedio del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Se van al Instituto Bíblico, es gratuito por supuesto todo esto, se van al nivel intermedio de Evangelio de Juan y estudien para complementar ese capítulo 18 completo y todos los capítulos del Evangelio de Juan, ya que en esta serie nos estamos enfocando únicamente en las letras rojas. Y vamos a concluir el capítulo 18 en las letras rojas que se mencionan aquí. Y para tomar un poquito de contexto, dice en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana. Y bueno, pues más o menos estamos en una hora cercana a la hora en que lo llevaron, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los líderes religiosos de la época, por cuanto estaban por celebrar la Pascua, no podían entrar en contacto con extranjeros, así que no entraron al pretorio, solamente llevan ahí a Yeshua. Y entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato no se quiere meter en problemas, hay mucha tensión militar, mucha tensión política en el momento. Dijo, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en problemas, ustedes júzguenle de acuerdo a su Torah. Los judíos tenían su propia ley. Solamente había ciertas excepciones a la ley que ellos no podían ejecutar, como la pena capital. Entonces, por eso es que lo traen, porque ellos realmente estaban de acuerdo al decreto del sumo sacerdote de Caifás. Ya el sumo sacerdote había profetizado que era necesario que un hombre muriera y no que toda la nación pereciera. Entonces querían entregar a Yeshua para no tener que sacrificar a más gente que estaba queriendo liberarse del régimen romano. Así que les dice Pilato, vayan ustedes y júzguenlo. Y dice a continuación ahí, en el versículo ahí mismo, dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Estamos en el verso 31. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esta prohibición de que los judíos ejecutaran la pena capital se había dado durante la infancia de Yeshua. Durante la infancia de Yeshua se dio un decreto, un gobernante romano le quitó al pueblo judío la autoridad de llevar a cabo la pena capital. Así que eso solamente lo podía hacer Roma, solamente está bajo la jurisdicción de Roma. Y por eso le dicen, nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Yeshua, que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, aún esta ley que se da de que los judíos no podían ejecutar a nadie, porque el método judío de ejecución, el método de acuerdo a la ley judía, era a través de la lapidación, apedrear a alguien. Ahí vemos un ejemplo cuando querían apedrear a la mujer que hallaron en el acto mismo del adulterio. Pero Yeshua ya había anunciado que su muerte iba a ser el ser levantado. Él ya había dado una pista de cómo iba a morir, iba a ser levantado. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces a todos atraeré a mí. Y también le había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo fuera levantado de la tierra. Así que, pues era justamente la pena capital que tenía el Imperio Romano, la crucifixión, y de esa manera se iba a cumplir lo que ya Yeshua había anticipado. Y verso 33, aquí venimos ahora sí a las palabras en rojo. Las palabras en rojo como una respuesta de la pregunta que le va a hacer Poncio Pilatos. Verso 33, dicen, entonces Pilato,
volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Se dan cuenta cuál es la acusación? O sea, no lo están acusando por algo que haya hecho, lo están acusando por quien dijo ser. Porque esto, estamos hablando de que en aquella época era un desafío al poder romano. El decir soy rey de los judíos era desafiar al emperador en Roma, era desafiar a Poncio Pilatos mismo, o sea, era desafiar al gobierno que Roma había establecido. Y por eso es la primera pregunta que le hace: ¿eres rey de los judíos? ¿Te estás levantando? ¿Te estás rebelando ante nosotros? ¿Te estás rebelando al régimen romano que opera aquí? Y la respuesta afirmativa era automáticamente pena capital. Rebelde, traición contra el imperio, pena capital automáticamente. Entonces le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le respondió como buen judío, nunca responder una pregunta con una afirmación, sino con otra pregunta. Le pregunta a Yeshua: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjense, era difícil decir sí, era difícil decir no. Decir sí era, pues ya automáticamente me vas a matar. Decir no, pues era negar quien él sabía que era y quien él había proclamado que era. Le había proclamado ser el Mesías, el hijo de David. Así que, ¿cómo le contestas? Entonces, muy fácil, le contestas con otra pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Has reconocido esto? ¿Tú estás pensando que así es? ¿O otros te dijeron esto de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Fíjense la respuesta de Pilato. O sea, ¿acaso yo tengo la esperanza en un Mesías judío? ¿Acaso yo tengo la esperanza en que surja el hijo de David de la tribu de Judá y gobierne? Yo no soy judío. ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yeshua. Y aquí esta respuesta, de hecho esta respuesta es en la que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Quisiera que nos enfocáramos en estas letras rojas y que hagamos una comparación de esta declaración que Yeshua va a hacer. Hagamos una comparación con todo lo que han hecho los supuestos seguidores de Yeshua a lo largo de la historia, tratando de defenderle, tratando de promover esta fe, tratando de promover sus enseñanzas. Vamos a ver si cuadran las palabras en rojo que Yeshua va a decir aquí con todo lo que 20 siglos, casi 21 siglos estamos de historia, con todo lo que ha pasado en la historia, tratando de promover y de conquistar en el nombre de Cristo. Vamos a ver si cuadra todo esto. Y aún actualmente con todo el conflicto que se vive aquí en esta tierra, vamos a ver si la manera legítima, genuina, en la que Yeshua se refiere acerca de su reino, si será la manera correcta como se está tratando de imponer su reino, será como generalmente se ha hecho. Vamos a ver eso, porque ¿cómo imponen el reino? ¿Cómo se imponen los imperios unos a otros? Cuando Nabucodonosor tuvo esa visión y edificó esa estatua y decía que todos se postraran ante esa estatua y que quien no se postrara pues lo iban a matar. Pues bueno, esa estatua y el decreto del rey de Babilonia de que quien no se postrara ante esa estatua iba a morir, ese es el sistema, ese es el método de los reinos de este mundo, de los imperios de este mundo, a imponer su poderío. Y Daniel le dio la interpretación de esa visión, de esa estatua, de eso que hizo Nabucodonosor. Y esa estatua pues simplemente representaban los imperios de la tierra, cómo había venido uno, luego el otro, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y cómo uno tras otro, cómo se conquistaban, pues a través de las armas, a través de la guerra. ¿Por qué vemos aquí en Jerusalén ruinas y tenemos que bajar a los sótanos y ir a escaleras y escaleras y wow, mira, aquí está, wow, esta es la cultura tal. Luego subimos unos cuantos metros, mira, y acá ahora viene el periodo bizantino, y ahora viene este otro periodo, y vamos subiendo y vemos una edificación encima de otra.
¿Cómo se dio eso? ¿A través de qué se destruyó una cosa y se edificó otra? A través de armas, a través de guerra. Eso era lo que todo el mundo estaba temiendo, estaba atemorizado, porque pues se va a armar la guerra. En esa época de tensión, Pilato, pues obviamente también como gobernante de esta región, también él estaba tenso porque temía una revuelta de todo el pueblo. Entonces eso es lo único que él está haciendo. Ok, ¿será otra vez que se va a armar una guerra? Roma había luchado por conquistar este territorio y era un momento también crítico porque Roma estaba recibiendo también ciertas noticias y tensión de parte de los persas, de parte de los medopersas, que otra vez estaban como queriendo aproximarse y volver a conquistar territorio. Por eso es que en la época de Herodes, cuando vienen estos sabios de Oriente, dice que Herodes y toda Jerusalén se llenaron de temor, porque ellos sospechaban que venía otra guerra, ahora van con los persas. Entonces, es una historia de guerras y conflictos, que es lo que ha hecho que mucha gente actualmente, sobre todo todos estos turistas que vienen acá y que visitan y ven ruinas y un ejército y otro, dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué esta ciudad que se supone que es la ciudad de paz? ¿Por qué guerra tras guerra tras guerra? Ruinas, destrucción. Este documental que vimos, un documental buenísimo aquí, que pasan las ruinas de una casa, cómo fue destruida, matanzas, millones, mucha sangre se ha derramado en este lugar. Y aquí viene la pregunta de preguntas al rey, no nada más al rey de los judíos, no nada más al rey de Israel, sino al rey de reyes y señor de señores, de acuerdo a la escritura. Y la pregunta que le hace Pilatos es, ok, a ver, ¿tenemos razón para temer? ¿Tenemos razón para pensar que se va a armar la guerra? Dinos, ¿estás levantando una revuelta? ¿Eres el rey de los judíos? Esa es la pregunta que le hace. Y fíjense la respuesta de Yeshua. Escuchemos esta respuesta de Yeshua. Aquellos que a lo mejor tuviésemos una actitud como la de Pedro, de sacar la espada y defenderlo y hacer algo por él, fíjense lo que dice Yeshua. Yeshua contestó, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pilato, no te preocupes. Mi reino no es como un reino de este mundo, no es como los de la estatua de Nabucodonosor. No es de que ahora voy a juntar un ejército y me voy a venir contra ti. No es así. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Fíjense lo que dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, tendría un ejército, tendría gente que peleara por mí, pero no necesito eso. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. ¡Wow! Estas palabras, ustedes no se imaginan cómo han penetrado en mi mente, en mi corazón, porque ha habido momentos que yo he llegado a pensar, y sobre todo viviendo acá, que a lo mejor sí la manera de tomar esta tierra es con armas y con ejército y ganarla para el rey de Judá y todas esas cosas, ¿no? Pero aquí clarísimo, Yeshua dice, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera como todos los demás, sería con ejército, sería con fuerza. Pero ya el Creador, ya el Eterno, el Espíritu de profecía le había dicho a Zacarías, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu. No es con ejército. Las armas de nuestra milicia, está escrito, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son como los seres humanos que se matan unos a otros por imponer sus ideas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son como de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia que se levanta y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua, a la obediencia a Él, que como estuvo aquí, se hizo como un cordero. Ahora, ¿tenía la capacidad de levantar un ejército? No nada más tenía la capacidad de levantar un ejército de galileos y de gente que estaba lista para tomar las armas y combatir al ejército romano. O sea, claro que podía hacerlo. No nada más tenía la capacidad de levantar un ejército, tenía la capacidad de pedir a su padre que le trajera un ejército de ángeles y que arrasara con todos estos. Claro que tenía posibilidad.
Por eso le dijo a Pedro, oye, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Toda esta violencia, yo observo la gente aquí, yo observo la mirada de la gente que vive aquí. ¿Y saben por qué en este lugar es tan difícil que haya paz? Porque estamos simplemente siendo testigos de una historia muy larga de matanzas, de venganzas, de resentimiento, de que tú mataste a hijos míos, a familias, pues ahora yo me voy sobre los tuyos, y luego, sí, te fuiste sobre los míos, pues ahora me voy sobre los tuyos, y así es una historia de nunca acabar. Y observo el odio, observo el rencor en gente religiosa, en gente que dice creer en la Biblia, observo el odio con que miran a alguien que es de una diferente religión, y esto me llena de tanta tristeza, porque es un cuento como de nunca acabar. Como dijo el taxista, aquí nunca va a haber paz. Todo es intereses políticos, económicos, cada quien jala para su lado. Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Le dijo a Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no crees que yo podría pedir que el Señor me levante una legión de ángeles y acabaría con todo esto en un abrir y cerrar de ojos? Cuando los samaritanos no le recibieron, unos de sus discípulos dijeron, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Dijo, no. Esa no es la manera mía de hacer las cosas. Yo no he venido a perder, a destruir. Yo he venido a salvar. De hecho, algunos que podrían decir, bueno, ok, en esta ocasión vino como un cordero, pero en la segunda va a venir como un león y ahí viene con multitudes de ángeles y va a venir a consumir a todos los enemigos. Ok, sí, pero si tú estudias la profecía te vas a dar cuenta de que antes de que venga el veredicto final, va a haber una gran invitación a la gente a que se arrepienta. O sea, les aseguro que Dios va a hacer hasta lo imposible por la reconciliación, por la pacificación. Él es experto en la reconciliación. Él es experto en el perdón. Él es el experto en borrar todas las ofensas y comenzar de nuevo. Por eso dijo, dichosos, bienaventurados los pacificadores. Dichosos los que luchan por la paz, por la reconciliación, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que Yeshua dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. O sea, si estás hablando de un reino y aquí lo trata de atrapar Pilato. Ya me dijiste lo que yo quería oír. Me respondiste con una pregunta, pero aquí me estás hablando de tu reino. Quiere decir que, si tienes un reino, quiere decir que eres rey, ¿no? Y fíjense lo que dice Yeshua, fíjense la respuesta. Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey, o sea, yo aún no te lo he dicho, tú lo estás deduciendo. Wow, me encanta la manera de responder de Yeshua. Tú lo estás deduciendo, tú lo estás diciendo, lo deduces de las palabras que te acabo de decir. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí, con lo que concluye este interrogatorio, Yeshua con Pilato, no se mete en complicaciones de hablarle si es rey o no. Le dice, tú estás deduciendo todas estas cosas. Lo que yo te quiero decir es que mi misión es venir a dar testimonio de la verdad. Mi misión es dar testimonio de la verdad. Para esto nací. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio, para mostrar la verdad, para ser un testigo de la verdad. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, queréis pues que os suelte al rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y bueno, pues aquí hace una pregunta Pilato, pero hace una pregunta y se va. Esto muestra que en realidad no esperaba una respuesta. En realidad ya había llegado a un punto en la carrera militar, en la carrera de gobierno, que se había convencido de que no había una verdad absoluta, como muchos actualmente que dicen, ¿cuál es la verdad? Cada quien dice su propia verdad, cada quien dice que tiene la verdad. Aquí cuando escucha a alguien que le dice, yo he nacido para ser testigo, para dar testimonio de la verdad,
Pilato, pues sin duda ya con un desánimo o con una falta de esperanza por todo lo que había visto en la humanidad, en los intereses económicos, políticos, en la religión misma. En la religión misma Pilato no veía verdad. En la religión, imagínense todo lo que conoció Pilato y todavía mucho más cercano y mucho más puro de lo corrompido que ya está a nuestra fecha. Imagínense todo lo que él realmente conoció. ¿Y qué dijo Pilato a estas alturas? La verdad. ¿Qué es la verdad? Se fue y dijo, ¿saben qué? No, o sea, él no es un guerrillero. La preocupación de ustedes es que él es un guerrillero, uno que va a levantar un ejército. Él no es. Pilato era alguien que sabía de guerra, era, de hecho, de acuerdo a algunos historiadores, era una persona bastante violenta, bastante sanguinaria. En el Evangelio hay textos que mencionan lo que él hizo cuando mandó matar a un montón de galileos ahí. O sea, era un hombre de armas tomar. Él sabía quién era un rebelde, él sabía quién se estaba queriendo levantar una rebelión. Y simplemente con unos cuantos minutos supo, este hombre no es uno de ellos. Este hombre no es un rebelde. La pregunta que aquí quisiera que nos hiciéramos, todos los que decimos ser discípulos de Yeshua, y esto nos va a confrontar, esto va a confrontarnos el resto de nuestra vida, y es tu manera de responder, tu manera de actuar, tu manera de imponer tu verdad, ¿es a través de las armas? ¿Es a través de la violencia? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que todos estos imperios han tratado de demostrar o de imponer? Pues su perspectiva de la vida, su manera de ver las cosas, sus ideas. ¿Cómo el ser humano ha tratado de imponer sus ideas sobre otros? Con las armas. ¿Sabes qué? O lo haces como yo te digo o te destruyo, se acabó. Pero aquí Yeshua muestra una manera totalmente diferente de conquistar al mundo. No con armas, no con violencia, no con ejército, sino con un espíritu manso y apacible. La redención, la restauración no está en el terremoto, no está en el trueno, no está en todos estos cataclismos, no está ahí. La redención está en ese silbido apacible, un silbido que te trae paz, un silbido que te conecta con algo más que todo esto que vemos aquí, destrucción, ruinas. Es triste ver aquí ruinas, lo que fue esta fortaleza militar, ruinas. Vino otro ejército más poderoso, destruía todo. Después venía otro más poderoso, destruía todo. Pregunta, ¿qué haremos nosotros como discípulos de Él cuando se presente la tentación de hacerlo de Pedro, de levantar la espada y querer defenderlo? ¿Será que esa es la manera de defenderlo? Él dijo, no, mis discípulos no van a pelear por mí. Y antes de irnos de este lugar, quisiera que vayamos a la última sección de las letras rojas, que están aquí mismo, ahora en el capítulo 19, y nos vamos a ir a los últimos versículos, y de aquí nos vamos a ir a la parte final, donde termina este juicio injusto, este juicio en que los hombres no quisieron escuchar la verdad. Como dice en el capítulo 3 de este mismo evangelio, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continúa en el capítulo 19 diciendo, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Aquí estamos, en esta parte de aquí, de mi derecha, está la capilla de la flagelación. Tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Lo trajeron acá y lo azotaban con el propósito de tratar de sacarle alguna confesión. Obviamente no pudieron sacarle nada. Enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y
Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Vamos a ir ahorita a un lugar, les voy a presentar algunas imágenes en video de un lugar donde los soldados empezaron a juguetear con él, empezaron a burlarse de él. Rey de los judíos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y aquí está la condena: se hizo igual a Dios. Y bueno, esto es toda una historia de cuál es la condena. Por eso les digo que estudien el nivel intermedio, porque ahí hacemos un análisis un poco más detallado del delito de Yeshua. O sea, ¿qué tiene de delito haber dicho que era hijo de Dios? Eso se los dejo de tarea que lo escuchen ahí. Y dice el verso 8: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Otra vez viene aquí al pretorio, al patio, y dice: ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense lo que le dice Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y vamos a terminar con estas letras en rojo, versículo 11. Respondió Yeshua: ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Palabras fuertes, palabras de una fe absoluta, de una fe perfecta, de que los reinos de este mundo fueron entregados al Creador, al Eterno y a su ungido, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quien pone autoridades, quien quita autoridades, quien pone reyes, quien quita reyes, es el Creador de los cielos y la tierra. Esto lo entendió muy bien Nabucodonosor, pero tuvo que ser humillado, porque hubo un momento en que se exaltó y pensó que él era el protagonista, pensaba que él era el que movía todas las piezas aquí en la tierra, y Dios lo tuvo que humillar, lo hizo como una bestia y le tuvo que humillar para mostrarle que hay uno solo que es soberano. Y esto a ti y a mí nos tiene que traer mucha confianza, estas letras en rojo, que el soberano de los reyes de la tierra, el que reina, el que domina, el que no le pide consejo a nadie, el que hará su voluntad. En el Padre Nuestro dice: su voluntad se hará. Ahí la traducción dice: hágase tu voluntad, pero una traducción más correcta es: tu voluntad se hará. A fin de cuentas se va a cumplir la voluntad. Entonces te tengo una muy buena noticia, y con esto quiero que terminemos, y es: el soberano de los reyes de la tierra, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, no nada más es todo esto que les acabo de decir. El Todopoderoso es tu papá. Eres su hijo, eres su hija. Entregó lo que más amaba, entregó a su hijo para sujetarse, para someterse a su voluntad, todo con el propósito de salvarte. ¿Por qué es que Yeshua guardó silencio? ¿Por qué es que padeció injustamente? ¿Por qué es que aguantó todo esto sin luchar, sin pelear, sin traer una legión de ángeles? ¿Por qué hizo todo esto? Lo hizo por amor a ti. Dice la profecía de Isaías que por el gozo puesto delante de él, que eso también lo dice en Hebreos y en Isaías expresan la misma idea, que en Isaías dice: cuando vea el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Cuando vea
que lo que esa aflicción produjo fue mucho fruto de creyentes, de gente que le sigue, quedará satisfecho. Y en Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el sufrimiento. Y que la próxima vez que te veas ante una circunstancia adversa, ante una injusticia, recuerdes dos cosas. Cada vez que tengas la tentación de pelear, de luchar, de imponer tu voluntad, recuerda estas letras en rojo, recuerda dos cosas. Número uno, lo que estás viviendo en este momento de adversidad está perfectamente bajo el control del Rey de Reyes. No te pasa absolutamente nada, ni siquiera un cabello de tu cabeza va a caer sin que Él lo permita. Y Él es tu papá. Así que por eso el apóstol Pablo dijo, no resistan a la autoridad, no resistan a las autoridades puestas de Dios, porque quien resiste, resiste a lo establecido por Dios. Si no resistas aquello que está en control del Rey de Reyes, eso es número uno. Y número dos, recuerda que las almas de nuestra milicia para que el reino se aproxime y para que el reino venga, no es con ejército, no es con fuerza. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuál es la manera en que vamos a vencer? Con las actitudes del reino, con las actitudes del verdadero discípulo. Te voy a dejar por último la tarea de complementar este estudio de un reino de paz, de un reino de hermandad, de un reino que no se impone con violencia. Te voy a dejar como complemento de este estudio el capítulo 5 de esta misma serie del Evangelio de Mateo, las actitudes del verdadero discípulo. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los mansos, dichosos los de limpio corazón, dichosos los que lloran, dichosos los pacificadores, dichosos los que buscan la reconciliación, dichosos los que buscan la paz. Que estas letras rojas nos inspiren a no volver a luchar, a pelear, a imponer nuestras ideas por la fuerza. Que confiemos en aquel que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, y que confiemos en aquel que, como dijo Daniel, es una roca, es una piedra que viene del cielo y que le va a dar en el cimiento a la estatua de Nabucodonosor, de todos esos imperios que lo único que han hecho es causar destrucción. Que lo único que han hecho en esta tierra, en Jerusalén, la ciudad de paz, es destruir y edificar, destruir, 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 destruir. ¿Cuánto anhelamos cuando venga aquella Jerusalén celestial que no se impondrá con violencia, no se impondrá con injusticia, sino está conquistando y está seduciendo a personas como tú y como yo, que la verdad, después de conocer toda esta historia, ya nos cansamos de luchar, ya nos cansamos de pelear, ya nos cansamos de querer imponer nuestra voluntad por la fuerza. Padre, te damos gracias por ese ejemplo de mansedumbre que nos dio tu Hijo, el ejemplo máximo, aquel a quien nos quieres hacer semejantes. Fuimos creados para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Y Padre, reconocemos nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, nuestra manera de hacer las cosas a la fuerza, imponiendo nuestras ideas, imponiendo nuestra voluntad, imponiendo nuestra manera de pensar. Perdónanos, Señor. Perdona a todos los que están en búsqueda de la restauración. Yo te ruego muy especialmente en este momento por todos los discípulos que tú estás llamando de entre las naciones y que están entendiendo su herencia, su identidad con el pueblo de Israel, como hijos de Abraham, como hijos de la promesa. Y te ruego que
nos libres de tener un espíritu bélico, un espíritu de violencia. Líbranos de eso, Señor. Danos el mismo sentir que hubo en Yeshua, el cual, siendo en forma del Eterno, no estimó el ser igual a ti, Padre, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es por esa mansedumbre, por esa humildad, por ese espíritu pacificador, que tú le exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria tuya, Padre. Bendito seas por este gran ejemplo que nos has dado. Y ayúdanos a traer la restauración, no con fuerza, no con ejército, sino como dijo tu siervo Zacarías, con tu espíritu. Como le revelaste a Elías, el profeta, Eliyahu Anabí, como le revelaste que habría de ser con un silbo apacible, que ahí es donde ibas a estar tú, en ese silbido apacible. Bendito seas, Abba, Hashem Yeshua. Amén.